Nadie está hablando de eso. Bueno, entremos al terreno político. Como le digo, estas son preguntas que les hemos hecho a quienes han venido aquí, se han sentado y que están pues participando en la consulta del 8 de marzo. Si usted es elegido el 8 de marzo y va avanzando en esta carrera por la presidencia, ¿con quién de estas personas haría alianzas políticas? Sergio Fajardo. No. ¿Por qué? Porque lo conozco. En Medellín, él está imputado además también, ¿no? Porque dicen, no, es que el imputado es Quintero, no. Aníbal Gaviria, es normal, pero ese no es el problema. El problema es que él tiene demasiados compromisos con el GEA en Antioquia. Lo financian los mismos sectores de Uribe. Y yo he visto lo que han hecho en Medellín, lo que hicieron con EPM en Medellín, no. Abelardo de la Estrella. Definitivamente no. Iván Cepeda. Sí. Claudia López. Eventualmente. Habría que delimitar hasta dónde y en qué condiciones. Mauricio Liscano. Eventualmente. Que ayer anunció que se lanza. Se lanza oficialmente. Oficialmente. Clara López. Sí. Luis Gilberto Murillo. Sí. Y aquí viene su contrincante, Roy Barreras. Eventualmente. Es decir, él representa las maquinarias, representa una forma vieja de hacer política. Eventualmente puede resultar necesario para intentar el gran acuerdo nacional. Pero lo importante es que no sea para mantener lo que hay hoy, sino para resetear lo que hay hoy. Juan Fernando Cristo. Creo que cumple un papel parecido, es decir, entiende cómo funciona la política actual, el sistema actual. Él es un hombre que además, igual que yo, cree que se necesitan reformas profundas en el Estado. Yo mencioné algunas en justicia, en política, pero también el tema de la descentralización. Uh-huh. Todo está muy centralizado en Colombia. Y tú vas a Pasto o tú estás en el Guaviare y sientes los kilómetros de distancia que hay de Bogotá. Y no solo son kilómetros de distancia, sino de inversión, de abandono. Entonces él es un hombre que ha tenido mucho eso en el corazón y eso nos conecta. Mire, para poder gobernar se necesita el apoyo del Congreso, porque usted habla de cambiar el modelo, de cambiar el Congreso, pero hablemos de lo que hay hoy y de la realidad hoy. Si usted es elegido y llega el 7 de agosto, pues se va a encontrar con un Congreso que los colombianos van a elegir el 8 de marzo. Y para poder gobernar se necesita hacer alianzas. ¿Usted haría alianzas, por ejemplo, con el Centro Democrático y con los partidos de oposición para poder sacar adelante esos proyectos que son fundamentales para su gobierno? El acuerdo lo que hay que hacer es un gran acuerdo ciudadano con sectores empresariales, con sectores académicos. Pero eso tiene que incluir políticos. Porque ahí es donde yo creo uh-huh. que ese Congreso no va a dejar aprobar ninguna reforma importante en este país. ¿Por qué? Porque está demasiado condicionado. ¿Pero entonces no haría alianzas con políticos? No. Lo que haríamos es un gran acuerdo nacional. ¿Y ese acuerdo qué implicaría? Porque acuerdo, digamos, va de la mano con sentarse, conversar, ceder. ¿Cuál fue el error de Petro? El error de Petro fue que creyó eso mismo que me estás diciendo. Trate de hacer un acuerdo con el Congreso. Déles unas participaciones. Pero Juan Manuel Santos le funcionó. Y déle unas participaciones y ellos le van a aprobar unas reformas. Y pues, ¿cuál fue el resultado? Que se le atravesaron en todas las reformas. En muchos casos, aparentemente, y ya hay condenados, cobraron platas incluso para proyectos que le convenían a la gente. Es que así de corrupto es el Congreso, que le cobran plata a los gobiernos, incluso para aprobar cosas que son buenas para la gente. O sea, es una locura. Pero no va a defender a nadie ahí, no te preocupes. Eso le iba a decir, no porque la fiscalía señala como el cerebro de todo este escándalo a Carlos Ramón González, que era el director del DAPRE. Yo no voy a defender a nadie. Mira, yo era alcalde cuando eso pasó. Digamos, yo no hacía parte, ni hice parte nunca del gobierno, sí. Del gobierno. Entonces puedo hablar, y gracias a eso siempre le he podido hablar al presidente con algún nivel siempre de respeto, pero con algún nivel de franqueza, o más bien con toda la franqueza.
y decirle qué me gusta y qué no me gusta, pero más que eso, tratar de dar consejos, entendiendo que yo ya goberné y bueno, ya el presidente tiene muchísima más experiencia en esto, pero yo goberné, entonces tengo unas experiencias. El problema de la corrupción no la resuelve un presidente, y yo creo que la prueba es Petro, porque nadie me puede decir a mí en este país que, bueno, alguna gente lo dirá, pero yo creo que el presidente Petro es un hombre íntegro, y yo he visto incluso opositores al presidente Petro diciendo no, él es un hombre honesto. Pero la corrupción es como, más o menos yo me lo imagino a veces así: tú vas en un carro y escuchas un ruido en el motor y la gente empieza a decir cambian el conductor y el sonido sigue en el motor. Puedes cambiar el conductor todas las veces que quieras. Si no paras el carro, abres el capot, arreglas el motor, va a seguir habiendo corrupción en este país. Este país tiene unas reglas que facilitan al corrupto salirse con la suya. Y son muchas y me puedo quedar enumerándolas. Cosas que facilitan al corrupto robarse la plata y seguir y seguir y seguir. Es decir, que volvemos a la parte primera de esta conversación. Por más acuerdo que se sienten, que conversen, que intenten negociar, lo que necesita es esa reforma como tal, por ejemplo, a cómo hoy funciona el Estado para poder que ese acuerdo llegue a funcionar. Hay que hacer una reforma profunda. Yo le he dicho a la gente para facilitarle también la tarea, porque la gente tiene que saber por qué va a votar. Sí. Entonces, yo no les voy a decir, mire, conmigo todo va a seguir igual, no. Conmigo vamos a continuar todo como va, no. Es fácil. Si ustedes quieren un cambio profundo en el país, pero no un cambio de poderosos, no entonces que el poderoso ahora es Quintero y no es Petro o no Uribe, no. Si ustedes quieren un cambio de país, que este país no siga estancado, que esta no sea otra generación condenada a lo mismo, que este país se mueva hacia adelante, entonces voten por mí. Si quieren lo anterior, si quieren continuidad, hay muchos candidatos. ¿Inclusive con Cepeda? Inclusive yo creo que Cepeda no alcanza la profundidad de cambios que yo propongo. Ok. Mire, de 1 a 10, ¿cómo califica el gobierno del presidente Gustavo Petro? Es difícil calificarlo porque tocaría por sectores. En salud, 2, 3, ¿cierto? En temas, por ejemplo, de tierras, yo creo que 8, 9. En temas de seguridad, 2, 3. Corrupción. En temas de corrupción, yo creo que mediocre, en el sentido en que no ha habido cambios profundos para evitarla. Es decir, el presidente ha sido una persona que ha tratado de sacar a los corruptos en tanto se da cuenta que hay corrupción, pero cambios o reformas estructurales para que pare la corrupción en Colombia no han habido en este gobierno. Usted hablaba de violencia en situación de orden público, no le va bien al presidente Gustavo Petro. Si es elegido como presidente de Colombia, ¿paz total o guerra total contra todos esos grupos criminales pues que abundan hoy en Colombia? Yo creo que hay dos seguridades. Sí. ¿Está la ciudadana? Eso, la ciudadana. Sí, pero por esa ya le voy a preguntar. Listo. Entonces hablemos de la otra. Y propongo al revés. ¿Al revés? Sacamos la ciudadana, que es más fácil de alguna manera, y pasamos a la otra, que es la de los grupos insurgentes y los paramilitares. Entonces, la ciudadana. Yo vengo de una experiencia exitosa en términos de seguridad en una ciudad. Y quizás soy de los pocos ejemplos de candidatos que hay hoy con experiencia exitosa: 80% de reducción de homicidios con arma de fuego, 50% en total. Medellín es un caso de estudio hoy en mi periodo por cómo se redujo eso, y lo hicimos de dos maneras que quiero implementarlas para todo el país y para todas las ciudades principales. La primera, mucha tecnología, blindar las ciudades. Yo he hablado de 1 millón de cámaras que realmente nos den control de territorio. Hay una joven que hace unos días estuvo desaparecida, casi 2 días desaparecida, Diana Ospina. Sí. Y no aparecía. O sea, se tuvo que encontrar ella misma. Tuvo que llegar ella a una estación de policía en Choachí. Sí. Y uno dice, ¿cómo Bogotá, la capital de Colombia, matan gente en la 93? Hoy matan más gente en el norte de Bogotá que en el sur. Y los sicarios saben que lo pueden hacer porque no hay planes candado, porque no hay tecnología. En Medellín pasa algo y uno tiene las placas de la moto del carro y sabe el recorrido del carro y sabe dónde está. Porque hay tecnología para eso. Eso no me estoy inventando nada nuevo.
No, 1 millón de cámaras para blindar el territorio. Yo sé cómo hacerlo, conectarlos con inteligencia artificial, mapas de calor, big data, analítica, patrones. Yo sé de eso, a mí no me meten los dedos en la boca. Cuando van a hacer la licitación, yo digo, no, tiene que tener esto. No me engañan. Y eso es muy importante. Un presidente hoy tiene que entender de tecnología. Entonces, digamos, eso es